hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por aquellos que han de incorporarse y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y en esta noche cedo la palabra al pastor Berna, quien nos estará dando la enseñanza. Vamos a poner el video. Bueno, ahorita dentro de lo que estamos estudiando el libro de Mateo, en los verso a verso, y la verdad todo es para edificación y todo es para crecimiento, ¿no? Y que nos haga pensar, que nos haga madurar y que nos esté simbrando, ¿no? Es como lo hemos ya comentado, escudriñar la escritura, pues es algo de lo que debemos de estar haciendo frecuentemente y practicando frecuentemente. El pasado el día lunes, domingo, en la predicación pues hablaban de Juan el Bautista, que Juan el Bautista venía a predicar el evangelio del arrepentimiento, o venía a predicar para el arrepentimiento. Entonces viene como que ahora sí que a mi mente, o bien así, eso cuando el Señor te habla, ¿no? Dice, qué es el arrepentimiento? ¿Sí? Y a veces no tenemos una noción, algunos tienen una noción más amplia, o algunos tienen una práctica más amplia, pero no hay como sí tener una cierta definición y poder saber qué es lo que es el arrepentimiento. Hemos escuchado muchas veces que el arrepentimiento es que si ibas en una dirección, el arrepentimiento quiere decir que te des vuelta y que vayas en sentido contrario, totalmente contrario, que des vuelta. Si unos dicen una vuelta de 360 grados, no, es una vuelta de 180 grados. Y si vas hacia el norte, pues ahora tendrás que ir hacia el sur o de esa manera. Pero ¿qué nos dicen los estudiosos? ¿Qué nos dicen personas que digo, hay mucha información en internet y tenemos que aprovecharla, pero ¿qué nos dicen en cuanto al estudio del arrepentimiento? La pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él, pero para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El apóstol Pablo explicó lo que esto implicaba en los siguientes términos. Y ahí viene la cita, Colosenses 1, 13 y 14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces de ahí es el primera parte, ¿no? La primera fase, caray, pues es abandonar lo que yo hago o lo que yo hacía, y ahora me vuelvo totalmente dependiente de Dios, y es ahí donde empieza la lucha. Recordemos que siempre está la lucha, ¿no? La carne y el espíritu, no se llevan, no, ahora sí que no son, o complace a la carne o complace al espíritu. No es una parte y parte, no, sino simple y sencillamente son dos posiciones totalmente opuestas, la carne y el espíritu. Entonces es donde a mí me empieza a causar un poco de inquietud. Bueno, es abandonar nuestra independencia de Dios, ¿sí? Y si es abandonar, porque siempre dependemos de uno mismo. Dependo de mi carácter, dependo de mis facultades, dependo de mi capacidad, dependo de lo que tengo, dependo de mi papá, dependo de mis hijos, en fin, dependemos de todos, menos dependemos de Dios. Entonces, la primera parte, que es lo que nos inquieta. Ahora, el verdadero arrepentimiento abarca no nada más abarca varias partes. Recordémonos que ya lo hemos dicho, que somos cuerpo, alma y espíritu. Un verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, o sea, nuestra manera de pensar, abarca las emociones, sí, o sea, lo que sentimos o lo que nos emociona, y también abarca nuestra voluntad, en las que Dios llega a tener absoluta supremacía. Y es ahí donde empezamos igual a batallar. Bueno, un verdadero arrepentimiento viene desde la mente, desde el corazón y desde
desde el alma donde están las emociones y desde la fuerza o la voluntad, ¿sí? ¿Cómo cambiamos o qué es lo que empezamos a cambiar? Primero, ¿sí? Ahora sí que cuando me cae el 20 que debo de arrepentirme de las cosas, primero debo de reconocer que Dios es soberano y que Dios no nos juzga hasta la fecha, pero sí, viene a nuestra cabeza nuestro comportamiento y cómo nos comportábamos antes, pues ahora sí que éramos totalmente autosuficientes o pretendíamos ser autosuficientes en todas las áreas, a las emociones, a nuestras fuerzas y en cuanto a nuestra manera de pensar. Entonces, lo primero que ahora sí que un primer concepto es que cuando hay un arrepentimiento viene un cambio en la forma de pensar. Ya no, ya no pensamos igual, ya no actuamos igual y ya no nos parece lo mismo. El arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de entender la gravedad que el pecado tiene como una afrenta contra Dios y que por lo tanto merece la ira y el castigo divinos. Supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado de completa bancarrota espiritual ante Dios. Todo esto nos debe llevar a clamar como el publicano de la parábola que contó el Señor Jesucristo: Dios, sea propicio a mí, pecador. ¿Sí? Entonces, cuando pretendemos pensar o saber, pues es que yo cambio y muchas veces creemos que podemos cambiar y no, definitivamente es donde tenemos que empezar a pensar que yo por sí solo no puedo cambiar. Yo por sí solo no puedo abandonar mis malas prácticas. Yo por sí solo no puedo abandonar lo que para mí es bueno, ¿sí? Lo que me parece adecuado, lo que me parece normal. No, porque esa es mi manera de pensar. Pues esto es normal. Pues todos lo hacen. Pues todos lo dicen. Pues pues así está bien, a medias tintas siempre. Entonces, es donde empieza un verdadero arrepentimiento, cuando cambia ya mi manera de pensar y decimos, ¿sabes qué? Pues yo creo que esto no está bien. Pues ¿sabes qué? Yo creo que la manera en que pienso las cosas, pues no está bien. Definitivamente no es lo más correcto y sobre todo que viene a nuestra vida que no es lo que a Dios le agrada. Porque podemos decir, bueno, ¿yo cómo lo pienso? Pues yo pienso que está bien, pero no, ¿qué dice la palabra del Señor y qué dice Dios respecto de esa situación? Otro cambio que produce el arrepentimiento, produce un cambio en la manera de sentir, ¿sí? Y es ahí donde ya no siento lo mismo, ¿no? Pues antes sí me agradaba esto, por ejemplo, un ejemplo muy sencillito. Pues ¿cómo se llama? No siento nada. Si no voy a la iglesia, pues no pasa nada. Si no voy a la iglesia los domingos, pues no pasa nada. Si ya dije una mentira, pues no siento nada. No siento que haya estado mal. Si ya reclamé, si ya me peleé, no, pues no siento que esté mal. Simple y sencillamente yo creo que estoy bien. Siempre es desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y tristeza al descubrir la suciedad y la gravedad del pecado. En el Antiguo Testamento era frecuente que la persona arrepentida vistiera cilicio y se cubriera de cenizas como símbolo de luto y dolor. Ujú. Es esa parte, muchas veces, ¿cómo se llama? No, ni siquiera somos tan indolentes o estamos tan cauterizada nuestra conciencia y nuestro corazón que vemos las cosas, pues sí, ahora sí que pues sí, no pasa nada. En cualquier caso, también podemos, en nuestra manera de sentir, podemos estar apesumbrados o avergonzados por algún pecado concreto y sin embargo no llegar a la salvación. Sí, entonces, el verdadero arrepentimiento, sí, produce un cambio en la manera de sentir también. Ya no es lo mismo. Es difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza. Si ya, ahora sí que ya sentimos vergüenza por el pecado, ya sentimos dolor por el pecador, ya sentimos que eso no está bien delante de Dios, es cuando empezamos a cambiar nuestros sentimientos y nuestras emociones.
Dice, a veces la vergüenza es motivada simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteran de algunos de nuestros fracasos o pecados, pero no porque sintamos la gravedad de nuestras ofensas ante Dios, sino que simple y sencillamente antes no sentíamos ni siquiera un poco de vergüenza. A lo mejor no, ahora sí que a lo mejor muchos no lo han sentido, pero sí, es cuando caes en pecado, sientes una profunda tristeza, tienes un profundo dolor. Ya cuando conoces del Señor, pues es peor, ¿sí? También el arrepentimiento produce un cambio en la manera de vivir. Sí, dice el arrepentimiento. Dice, hay una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida para cambiarla por una nueva, radicalmente distinta. Implica el abandono de la desobediencia obstinada a Dios para rendir nuestra voluntad a Cristo. Es un llamamiento a deponer las armas, a dejar de luchar contra Dios y a rendirnos a su voluntad. ¿Sí? Cuando llega el arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo obra bastante fuerte en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ya cambiamos nuestra manera de vivir, ¿sí? Nuestra manera de hacer las cosas. Si lo que hacíamos, pues ya lo dejamos de hacer. E incluso se sorprenden nuestros amigos, nuestros vecinos, familiares, todos se sorprenden, ah, caray, ¿por qué ahora ya no eres así? Sí, hay un claro ejemplo en la Biblia respecto de lo que es el arrepentimiento. Hay varios ejemplos, pero uno de los ejemplos lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que viene en el Evangelio según Lucas. No lo vamos a leer, solamente vamos a hacer una semblanza respecto de esta parábola. Sí, el Señor comenzó su relato presentándonos a un hijo rebelde que no quería sujetarse al orden familiar. Si se les hace conocido, yo creo que es el vecino, ¿no? Nosotros no. Sí, establecido por el padre. Este hijo decidió irse, pero no sin antes recibir la parte de la herencia que le correspondía. Sí, esto era sin duda una tremenda ofensa contra su padre. Lo lógico habría sido que el hijo recibiera su herencia una vez que el padre hubiera muerto, pero para ese joven era tal el desprecio que sentía por su progenitor que era como si ya estuviera muerto. Así que no dudó en exigir su parte de la herencia cuando el padre todavía estaba vivo. Todo esto nos recuerda la actitud de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando también decidieron abandonar a Dios y ocupar su propio lugar. Es el primer paso de, pues, el primer paso de la rebeldía, ¿sí? De la independencia, de la rebeldía de un hombre, una mujer que son autosuficientes o se sienten autosuficientes, siempre van contra el familiar más cercano y en este caso, en esta parábola, el hijo pues va y le dice al padre, pues todavía no te has muerto, pero pues ya dame mi herencia. Y entonces el padre pues lo único que hizo fue darle su herencia por el amor que sentía, pues le dio su herencia. ¿Sí? Una vez que el hijo recibió su herencia, la gastó desenfrenadamente en todo tipo de vicios y pecados, llegando a pronto estar en una situación lamentable. Mientras tuvo dinero no le faltaron los amigos, pero cuando esto se terminó, no le quedó más remedio que irse a cuidar cerdos. Tan triste era su situación que llegó a tener envidia porque los cerdos comían mejor que él. Esa es ¿cómo se llama? Esa es una de las consecuencias de la rebeldía, ¿sí? Que no para siempre, no todo es eterno, no todo se acaba, y más cuando estamos fuera de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad, en este caso, este hijo pródigo de la voluntad de su padre, pues no tardó mucho tiempo en que se quedara sin nada. Y dice la escritura que hasta apacentaba cerdos. Recordemos que los cerdos ahora sí que para los judíos pues era un animal inmundo, un animal era lo peor de lo peor, porque pues, los judíos pues ni comen carne de cerdo, ni apacientan cerdos. Entonces, imagínense el estado a la cual llegó este hijo, ¿sí? Cuál fue su situación tan en extrema, pero también cuál era su rebeldía y cuál era su soberbia, que no le importó y todo se gastó. Entonces, ya estando en esta situación, dio el primer paso en el camino del arrepentimiento. Empezó a reflexionar sobre su estado. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
es el primer paso hacia al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. Sí, empezó a reflexionar de que lo que estaba haciendo, pues, pues definitivamente ya se le había acabado todo, porque ya no tenía ni para comer. Entonces, había sido y lo que decidió primero, dice, empezó a reflexionar y después a reconocer, y cuando estuvo dispuesto a reconocer su pecado, empezó a pensar en volver a su padre y pedirle perdón. Eso era lo que planeaba decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo, tu hijo. Notemos que había llegado a entender perfectamente que el pecado no había sido únicamente contra su padre, sino que en primer lugar había sido contra el cielo, contra Dios, contra lo que para un judío equivale a decir contra Dios. Aunque en la parábola no se explica cómo el hijo llegó a experimentar este cambio en su forma de pensar que le llevó a tener tal convicción de pecado, sabemos por otras partes de la escritura que esto viene normalmente por el conocimiento de la ley. ¿Sí? El joven empezó a sentir vergüenza, ¿sí? Y dolor por su pecado. Por eso, cuando se acercó al padre, rápidamente le dijo que no se sentía digno de ser llamado su hijo. Y en tercer lugar, tomó la decisión de volverse de su vida pecaminosa a la casa del padre, donde sabía que su forma de conducta tendría que ser radicalmente diferente a la que había llevado mientras estaba fuera. Ya no podría vivir sin normas, haciendo lo que le diera la gana, sino que en sujeción a su padre. Aquí vemos en esta parábola que estoy comentándolos de manera breve y rápida, ¿sí? En este hijo pródigo fue lo que empezó un cambio en su manera de pensar. Pensó y dijo, pues, ¿cuántos jornaleros comen mejor que yo? Sí, que yo, que tengo que quitarle la comida a los cerdos para poder, comer. Esa es su primera, ¿sí? Después su segundo cambio es su manera de sentir. Híjole, cómo sintió que los jornaleros tenían mejor comida que él. Ahora sí que los jornaleros, los sirvientes de su padre, estaban mejor que él. Fue lo que él empezó a sentir. Y en tercer lugar, pues un cambio en su manera de vivir. ¿Qué decidió? ¿Sabes qué? Voy a ver a mi padre. Reflexionó, ¿sí? Y ¿sabes qué? Ahora voy a mi padre, aunque ya no me dé lugar de hijo, sí, yo definitivamente voy y pido perdón y me vuelvo a él. Dice, aunque ya, hazme uno de tus jornaleros, hazme como tus jornaleros, aunque ya no soy digno de ser hijo tuyo. Más sin embargo, el amor del padre que le mostró, como lo muestra Dios siempre, cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues no tuvo que hacer tal situación, sino que le devolvieron su anillo, su capa. El padre lo recibió con mucho ánimo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las otras evidencias del verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento es duradero, no es nada más de una emoción, no es nada más de un ratito. Si no es un verdadero arrepentimiento, no es una emoción pasajera al terminar una predicación. Algunos lloran a mares, sí, durante un sermón, pero es como el chaparrón de primavera que pronto pasa. Otros se lamentan por algún fracaso concreto en sus vidas y se sienten muy compungidos por algún tiempo, pero cuando se sienten un poco aliviados, rápidamente se olvidan. Entonces, un verdadero arrepentimiento es duradero. Sí, a lo mejor por tu situación o por la situación en que yo pasé, pues ya no quiero volver a pasar, ya pues continúo el arrepentimiento y continúo sobre todo la obediencia a Dios. Las demandas de Dios para entrar en su reino son costosas y deben ser valoradas previamente. El Señor Jesucristo no ocultaba esto en sus predicaciones, sino que una y otra vez lo explicaba con claridad. Y uno de los ejemplos nos viene en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La entrada es estrecha y el camino es fácil. Por lo tanto, el Señor exhortó a todos los que lo oían a sentarse antes y a calcular el costo. Hablando de esto, les contó también lo de la parábola que acabamos de leer, ¿sí? Ahora, un verdadero arrepentimiento no nada más es duradero, sino que es radical. Quizá una de las cosas que más
incomoda de la predicación de Jesús es que era muy radical. Él no aceptaba que una persona intentara ir adelante en el reino de Dios y al mismo tiempo se apoyara, buscara lo que estaba dejando atrás. Ambas cosas son incompatibles y así lo hizo notar el Señor, ¿sí? En Mateo 9, que vamos, que ya lo vimos, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya sea la forma que tenemos de hacer o de ver las cosas o los lugares a los que vamos, debemos cortarlo radicalmente a fin de entrar al reino de Dios y ser librados del infierno eterno. O sea, no, en esta situación pues no hay que estarnos con medias tintas, sino que tenemos que ser radicales en nuestro comportamiento y dejar atrás, o sea, dejar atrás lo que hacíamos que avergonzaba a Dios, pues ya no hacerlo. Sí, o lo que, no nada más lo que hacíamos, lo que hablábamos, incluso lo que pensábamos o lo que sentíamos, como yo les decía, también los sentimientos tienen algo que ver, ¿sí? Otra de las características del verdadero arrepentimiento produce un cambio de conducta, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento y eso, el arrepentimiento genuino tendrá como resultado inevitable un cambio de conducta fácilmente observable por todos. Donde no se nota ese cambio, es cuestionable que haya existido un auténtico arrepentimiento. Y y pues ahora sí que hay una evaluación, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes son los primeros en evaluarnos? Pues la familia, los seres cercanos, ¿sí? Si no hay un cambio de conducta, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Si lo que hacías antes lo sigues haciendo, pues definitivamente no hay un verdadero arrepentimiento. En Lucas 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contestaron, y contentaos con vuestro salario. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personas arrepentidas que rápidamente cambiaron de actitud y también de conducta. Entre ellos está el apóstol Pablo, ¿sí? Del apóstol Pablo, inmediatamente después de convertirse, dejó de perseguir a la iglesia de Dios y comenzó a predicar por todas partes que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Tan grande y radical fue el cambio que los que le habían conocido estaban atónitos. Y lo mismo ocurrió con los tesalonicenses. Cuando se convirtieron, ellos se apartaron de los ídolos para servir a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí entramos en un tema definitivamente, dice, los tesalonicenses, si ellos se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí es donde entra la parte, ¿qué ídolos hay en nuestra vida? ¿Sí? Porque definitivamente podemos decir, no podemos alcanzar o lograr o demostrar un verdadero arrepentimiento si todavía nos estamos rindiendo a aquello que es un ídolo en nuestras vidas y no llámese una estatua, no se llame un colgadijo, un crucifijo, una imagen, en fin, no se llame si no hay otro tipo de ídolos en nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser los hijos, los esposos, la esposa, la familia,
donde le damos preferencia a ese ídolo más que a Dios. Y es aquí donde si estamos dándole esa preferencia, pues definitivamente, y nuestra conducta no ha cambiado, pues definitivamente entonces todavía no llega a nosotros un verdadero arrepentimiento. Otra de las características del verdadero arrepentimiento es que no se produce por temor, sino por amor. Sí, yo me arrepiento, ya cambio mi conducta, ya no hago lo mismo, ya no practico lo que practicaba yo antes, ya mi manera de pensar y de ver las cosas ya son diferentes, pero no lo hago por interés, para que me vaya bien. No, sino simple y sencillamente, este, ¿por qué? Pues por amor a Dios. Algunos no llegan a arrepentirse de verdad porque están más preocupados del castigo por el pecado que por el pecado en sí mismo. No parece importarles que Dios sea ofendido por sus pecados, sino que tienen miedo del castigo que ello les acarreará. Pero es imposible convertirse por miedo. Aterrorizar a las personas con los sufrimientos del infierno nunca producirá una genuina conversión. Y aquí también es algo interesante, ¿sí? Cuando estamos juzgando a las personas o le estamos diciendo, ¿sabes qué? Arrepiéntete, arrepiéntete, ¿sí? Porque si no, Dios te va a castigar, arrepiéntete para que no te vaya mal, arrepiéntete. No, no, ese definitivamente no es el verdadero evangelio del arrepentimiento, sino que por amor, ahora sí que, ¿cómo lo debemos de compartir? Dios te ama tanto que te está invitando a que te arrepientas. No te va a castigar, no te va si tienes para comer, no te va a dejar sin comer, no te va a dejar sin trabajo, en fin, no, simple y sencillamente, pero hazlo por amor, no lo hagas por temor, no lo hagas por el castigo. Sí, la verdadera motivación para el arrepentimiento surge del amor hacia Dios. Es nuestro amor por Él lo que nos debe llevar a odiar el pecado, ya que eso le ofende. Nunca podremos decir que amamos a Cristo si no aborrecemos de verdad el pecado. Aquellas personas que solo se arrepienten por temor al castigo, si supieran que no hay retribución, seguirán pecando sin problema. Pues si supieran que pues eso no cuenta, sino lo que cuenta es el verdadero amor, porque ahora sí que por amor, y no por nosotros, sino porque Dios nos amó primero. Ahora, todos, sin excepción, tienen que arrepentirse. Todos tenemos algo por lo cual arrepentirnos. Puesto que todos los hombres somos pecadores, todos tenemos que arrepentirnos por igual. No solo los ladrones, los homicidas, los violadores, los adúlteros, los fornicarios o los presos tienen que arrepentirse o los presos tienen que arrepentirse delante de Dios, sino cada descendiente de Abraham. No hay distinción alguna, lo mismo tiene que hacerlo el rey en su trono que el indigente en la calle, el rico en su despacho y la sirvienta en la cocina, el catedrático de ciencias en la universidad y el muchacho pobre e ignorante que va detrás del arado, el judío descendiente de Abraham y el gentil criado en el paganismo, ciudadanos de naciones ricas y pobres, budistas, católicos, protestantes o ateos, todos sin excepción se tienen que arrepentir por cuanto todos pecaron. Y eso, y es lo que nos dice la Escritura en el libro de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien lo entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. Sí, no hay ni siquiera uno solo. Por esta razón el Señor Jesucristo vino a salvarnos, vino a pagar por nuestros pecados. Sí, en Romanos, los primeros capítulos del libro de Romanos sí que están bastante interesantes. Este, pero pues bueno, es conveniente que a veces también leamos y veamos, ¿no? Cómo que no reconoció el hombre la gloria de Dios, sino que los dice la Escritura, sino que se fue tras dioses ajenos, se pervirtió, en fin, hizo cosas indecibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Dios y le negó a Dios. Entonces, para aquí el libro de Romanos nos empieza a decir eso precisamente, que no hay justo ni uno solo. También dice en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Las personas se resisten a aceptar su condición de pecadores. Sí, muchas veces, y no es tanto de que no, nos resistamos,
sino que simple y sencillamente no llega el entendimiento, no nos alumbra ¿cómo se llama? Pues la conciencia, no tenemos tan cauterizada la conciencia que realmente no, como que ni frío ni calor, ¿no? Ante tantas cosas que hacemos, no que hacen, sino que hacemos. Entonces, muchas veces resisten a aceptar su condición de pecadores, pero pues lo ignoran, ahora sí que lo ignoran. En alguna ocasión, yo recuerdo que recién empezamos a convertirnos, recién convertido, y teníamos tiempo ahora sí que muy poco tiempo, quizá un año, no sé. Vino una pastora, pues yo ni conocía, pero tenía un don de sanidad y en fin. Y pues clásico, ¿no? Cuando vas empezando a conocer del Señor, pues ¿quién quiere pasar? Pues, ¿y a qué paso, no? Y pues pasaban a orar, y algo de lo que me dijo así como que, este, pues por lo mismo de que todavía no había mucha conciencia en mí, dice, pues tus pecados te son perdonados. Ah, nada más eso. Ahora sí que, nada más eso. Pues es que no, la verdad no tenía yo conciencia de cuán mal estaba yo, cuán mal estaba mi situación, cuán mal estaba mi condición delante de Dios. Sí, más sin embargo, Dios estaba ofreciendo su amor incomparable. Y muchas personas son así, oye, pues cuando te dicen, oye, pues ven a los pies de Jesucristo, Jesucristo te perdona, Jesucristo te está llamando. Y dices, bueno, y pues si no era tan malo, si no hice nada malo, o no maté, no soy homicida, no soy ladrón, etcétera. Más sin embargo, pues hay cosas que lo dice la Escritura, que no hay uno solo, no hay uno solo que sea justo, no hay uno solo. ¿De acuerdo? Entonces todas las personas se resisten a aceptar su condición de pecadores porque ni en su conciencia les cae esa palabra, y ni en su conciencia no alcanzan a distinguir, o no alcanzamos a distinguir no alcanzamos a distinguir que hemos ofendido a Dios. Sí, otros hombres se resisten a aceptar su condición de pecadores simplemente porque hiere su amor propio y daña su autoestima. El llamamiento de Dios al arrepentimiento nos presenta como fracasados que hemos sido incapaces de alcanzar la meta. Y esto nos molesta porque estropea la imagen positiva que nos gusta proyectar de nosotros mismos, esa misma con la que nos presentamos ante los demás en las redes sociales, esperando ansiosamente que los demás coloquen su me gusta. Así que, acostumbrados a recibir este tipo de halagos, nos sentimos profundamente indignados cuando Dios afirma que somos pecadores, y aún más esclavos del pecado, que aquí viene otra situación y otra condición, porque éramos esclavos del pecado, dice la palabra del Señor. Esclavo eras del pecado. Por eso muchas veces no alcanzas a entender, no alcanzas a imaginar cuál es el pecado. Es ofender a Dios. ¿Cuál ha sido tu ofensa, no? Un ejemplo de esta reacción la encontramos en los judíos, a los que Jesús propuso hacerles libres de su esclavitud al pecado. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues eso precisamente, ¿no? Muchas veces no reconocemos nuestra condición, sino que pues, estamos siendo esclavos del pecado. Además, el arrepentimiento no solo implica humillarnos hasta el punto de reconocer nuestro fracaso, también nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Sí, debemos dejar de confiar en nosotros mismos y permitir que Dios asuma todo el control de nuestra vida. Y esto no le gusta a nadie. El Señor Jesucristo lo expresó muy claramente. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ahí es ahí donde está lo difícil, ¿no? Negarnos a nosotros mismos. Cualquiera que sea la forma en la que intentamos eludir nuestra responsabilidad por el pecado, nos impedirá llegar al verdadero arrepentimiento y a la salvación. Aquí la pregunta es: ¿puede el hombre arrepentirse? Sí, la pregunta puede ser ridícula, pero es claro que podemos arrepentirnos, contestaríamos nosotros. Y de hecho no solo podemos, sino que debemos de arrepentirnos. El hombre ha quedado dañado por el pecado, pero todavía puede arrepentirse. Sí, hay corrientes teológicas que afirman que el hombre ha quedado tan dañado por el pecado
que ya es imposible que pueda llegar a arrepentirse por sí mismo. Y por supuesto que no podemos minimizar los efectos del pecado sobre el ser humano y admitimos que el libre albedrío del hombre ha quedado seriamente dañado por él. Sin embargo, tenemos suficientes evidencias en la palabra de Dios para creer que el ser humano todavía puede razonar sobre su situación perdida y darse cuenta de su pecado. ¿Sí? El punto número 2, el arrepentimiento no es una obra meritoria con la que contribuyamos a la salvación. No, definitivamente. Algunos creen que el arrepentimiento no es algo que el hombre haga por sí mismo, sino que es un don de Dios que Dios les da a algunos, porque en el caso contrario sería una obra que el hombre aportaría a la salvación. Y es precisamente eso el llamado del Señor siempre al arrepentimiento. Si no es por lo que nosotros seamos, o por lo que nosotros logremos o por lo que nosotros nos perezcamos, sino que simple y sencillamente es por el amor que Dios nos tiene, que Él nos invita siempre al arrepentimiento. ¿Sí? El otro punto dice, nosotros nos arrepentimos, pero Dios nos cambia. Yo puedo estar muy arrepentido, puede cambiar mi actitud, puedo yo cambiar, puedo ser radical, en fin, puedo muchas cosas, resistirme, ¿sí? Haber un cambio de conducta, puedo ser duradero mi arrepentimiento, pero ¿sabes qué? El único que nos cambia es Dios. Sí, nosotros no nos arrepentimos, pero Dios es el que nos cambia. Aunque el pecador se puede arrepentir reconociendo la gravedad de su pecado y tomando la decisión de cambiar de vida, lo que es innegable es que el hombre no puede cambiar por sí mismo, sino por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Sí, pero eso constituye la respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento. Cuando vienes al arrepentimiento, cuando procedes al arrepentimiento, pues viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Sí, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y el Señor te está cambiando, te empieza a cambiar. Cada vez te va cambiando tu manera de sentir, tu manera de pensar y también tu manera de actuar. Ahora, Dios busca una respuesta libre de parte del hombre. Dios siempre es un caballero. Dios es generoso, es cordial y está esperando la libre respuesta del hombre, que el hombre cambie, que el hombre se arrepienta, pero ahora sí que el primer paso es lo que da el hombre, o incluso, ¿sabes qué, Señor? Pues yo no puedo ni siquiera sentir arrepentimiento, pero tú sí conoces y tú sí lo puedes hacer en mi vida. Sí, algunas personas que previamente han sido predestinadas y regeneradas por Dios pueden llegar a arrepentirse, entonces tendríamos que admitir que no han actuado con libertad y por lo tanto su amor sería una reacción mecánica programada de antemano. Pero eso no es amor. Un ordenador siempre obedecerá mis instrucciones, pero nunca llegará a amarme. Sí, y lo que Dios está buscando del pecador, que es genuino arrepentimiento que le lleve a la restauración de única auténtica relación de amor con Él. Y es a lo que nos lleva el verdadero arrepentimiento, a una verdadera relación de amor con Dios. Ese es uno de los productos lo que produce nuestro arrepentimiento, cuando ya el Señor nos toca y empezamos una verdadera relación con Él. Sí, un evangelio que no incluye el arrepentimiento es falso. El arrepentimiento ha sido siempre el fundamento del llamamiento bíblico a la salvación. En consecuencia, ninguna predicación del evangelio que no lo incluya se puede considerar bíblica ni producir auténticas conversiones. Si estamos escuchando, oyendo, o nosotros mismos le estamos compartiendo a una persona, sí, pues precisamente es lo que debemos de predicar y compartir: el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Dios. Porque es lo que está buscando el Señor. El no arrepentimiento, pues quiere decir que todavía somos rebeldes. El no arrepentimiento quiere decir que pensamos ser autosuficientes o que menospreciamos el amor de Dios, que eso es de lo más grave. Juan el Bautista, el Señor y los apóstoles predicaron precisamente el evangelio del arrepentimiento. ¿Sí? Otra de las cosas, eh, el, este, el verdadero arrepentimiento no se incluye en el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Dice, el evangelio que se predica hoy desde muchos púlpitos es el conocido como evangelio de la prosperidad, o su versión de proclámalo
y recíbelo y créelo y cree nada más en las promesas de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, en fin. Básicamente podemos decir que consiste en ofrecer riquezas materiales en base al dinero ofrendado. Se ofrece por igual al incrédulo y al creyente sin importar su estado espiritual y sin hacer ningún llamamiento al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. En una sociedad materialista y egoísta como la nuestra, este tipo de predicación suele tener bastantes seguidores, pero no se puede decir que tenga nada que ver con el evangelio que tanto el Señor como sus apóstoles predicaban. Ujú. Ahora, ¿por qué no se predica el arrepentimiento? La necesidad de arrepentimiento es una de las premisas fundamentales de la fe cristiana, pero es también una de de las verdades que más ofende a las personas. Hace que las personas se sientan molestas y por esta razón algunos predicadores han intentado eliminarlo o suavizar su dureza. Pero si deseamos ser mensajeros fieles del Evangelio, tendremos que hablar de él, aunque esto nos haga ser impopulares. ¿Sí? No debe de darnos vergüenza porque Dios es el que habla por medio de nosotros. Cuando nosotros llegamos al verdadero arrepentimiento, a cambiar, también empezamos a reconocer que muchas cosas son por obra de Dios y por obra de su Espíritu Santo. Sí, y créanme que ya cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Dios empieza a tratar con nosotros, pero de una manera no de castigo, sino de que con amor, con misericordia, ¿sí? Con tantas, ¿sí? Con tanta, pues sí, con tanta amor que Dios nos trata, que de verdad, pues no nos alcanzamos a imaginar, ¿eh? No nos alcanzamos a imaginar. Yo me acuerdo que incluso hasta en algunas, le decía yo a Clarita que a veces, el Señor me estaba levantando temprano, o quería que me levantara yo temprano a orar, pero ¿saben qué? Sentía yo así como a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, sentía yo así como golpecitos en la cara que no es de que ya párate, ándale, ponte a orar. No, o sea, el Señor te llama con amor y con un amor incomparable. Un amor de verdad que que es mejor tener su amor que tener el castigo eterno. Y no porque Dios nos castigue, sino simple y sencillamente porque Él es bueno y porque su misericordia no se agota y su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, no se, ¿cómo se llama? No dude en predicar y en compartir el arrepentimiento, porque para eso precisamente es reconocer que Dios es superior a nosotros y que Dios puede obrar en la vida de aquel que quiera y de aquel que esté dispuesto. Incluso hasta, Señor, aún en contra de mí, pues cámbiame. Aunque yo no quiera, pues también tú lo puedes hacer. Sí, aunque yo no lo quiera. Y eso es quizá una de las decisiones o oraciones más difíciles. Pues yo no quiero, pero pues, Señor, si tú quieres cambiarme, pues cámbiame, que se haga tu voluntad y no la mía. Como decía el Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní, cuando estaba orando, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? Y muchas veces tenemos que pasar por ese proceso de decir, Señor, pues que se haga tu voluntad y no la mía, porque si es por mi voluntad, pues yo nada más la riego y nada más estoy cayendo cada vez más y más como ese hijo pródigo, pero el Señor nos llama, nos atrae con lazos de amor, con lazos de misericordia, ¿sí? Y ahora sí que, como dice, de los que se arrepienten, de esos quiere Dios, de los arrepentidos quiere Dios, pues sí, definitivamente, porque es lo que Él está esperando y Él está buscando de cada uno de nosotros. Voy a dejar unos minutos si alguien quiere compartir algún testimonio, compartir alguna cita o alguna experiencia en cuanto al arrepentimiento o que sienta que Dios le haya llamado al arrepentimiento, pues nos puede compartir. Abrimos micrófonos. Sí, hermana Nancy, Buenas noches a todos. buenas noches. Pues antes que nada, gracias a Dios porque nos permite estar reunidos y en lo personal para mí
A raíz de llegar a la iglesia ha sido mucho aprendizaje, cambios grandes, muy drásticos en mi vida. Lo digo como testimonio, bueno, no sé si llamarle testimonio o confesión, pero antes era yo una persona que decía muchas malas palabras, muchas groserías, Ujú, y en cada momento era, creo que una palabra buena por 9 malas palabras. ujú. Y ahora, no, pues ahora ya hasta le pienso. Ya no puedo, Ya no puede. ya no puedo. Una ocasión platicando así, conversando, charlando, teniendo una charla con la hermana Lore, decía ahí en una de las reuniones de mujeres, pero en un sentido chusco, ¿no? Ujú, No, pues ya no se puede ni siquiera pecar, o sea, ya no piensa uno ya en, pues, no tan solo de pensar en lo malo, sino, pues, sabemos que la tentación siempre está, pero como usted dice, cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando es desde el corazón y cuando uno se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todo cambia, ujú, nada es igual. A principios de cuando platicaba con la hermana Naye, que fue la que, pues, ahora sí que me apoyó para este cambio, para esta transformación, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ujú. Ella decía que conocerlo era muy bonito y una experiencia que cambia vidas cuando es un arrepentimiento sincero, Ujú, cuando viene de adentro, cuando no es apariencia. Y recuerdo muy bien sus palabras, la hermana Naye me dijo: "Cuando hay un arrepentimiento sincero, tu vida no vuelve a ser la misma". Y como testimonio lo digo, no ha sido la misma desde el primer día. Y ujú. por eso doy gracias a Dios y gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y Él sigue tan pendiente de nosotros que nos ayuda. Amén. Sí, así es, Él sigue así es, tan pendiente de nosotros que si damos el primer paso, Él nos lleva, Él nos sí, lleva. así es. Y también cuando me platicaba de el Espíritu Santo, me dijo que el espíritu, o sea, en un sentido figurado, dice, el Espíritu Santo es como las mamás que recordamos: "No hagas esto, evita esto, Ujú, evita lo otro". ujú, Y es cierto, porque y también le doy muchas gracias a Dios porque el Espíritu Santo está presente, recordándome siempre lo que no debo hacer, lo que sí debo hacer, y cuando a veces me dice: "Detente". ujú, ujú. Nos está llamando. Hay unos estudios donde, incluso un test donde asimilamos al Padre, pues al Padre eterno, Dios, nuestro Padre eterno, lo asemejan con el Padre, con nuestro Padre terrenal. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él es el que nuestra guía, ¿sí? Él es el que nos lleva, el que nos enseña, ¿sí? Él es su dirección, así como nuestro Padre terrenal. Y el Espíritu Santo es como la madre. El Espíritu Santo es como la madre siempre es donde están las emociones, cómo te trata, cómo te habla, cómo les habla a los hijos, ¿sí? También es un reflejo de nuestra madre terrenal, de nuestra madre terrenal. Es mucho más emociones, mucho más sentimientos, mucho más el alma, como que nos abraza, así como nuestra madre nos abrazaba, así el Espíritu Santo nos abraza, así como nuestra madre cuando ya no estábamos enojados o en fin, disgustados, pues bien y nos venía y nos tranquilizaba, nos calmaba, nos apaciguaba, así el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo es como nuestro compañero, como nuestros hermanos. Todos aquellos que tuvimos hermanos, es como nuestra relación con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos, con algunos nos llevábamos bien, con algunos no nos llevábamos mal, pero estaba esa como que había amistad entre hermanos, ¿no? No es lo mismo hablarle a un padre o a una madre que hablarle a un hermano.
que siempre algunos que tuvimos hermanos, pues teníamos confianza en nuestros hermanos, algunos que tuvimos hermanos, pues queríamos ir juntos, vamos, oye, vamos a este lado, ¿no? Yo que tuve mi hermano que es mayor que yo 1 año, pues vamos a este lado, o vamos para acá, o vamos para allá. En fin, así es nuestro Señor Jesucristo, que está siempre con nosotros, porque está, ahora sí que Él está ahí con nosotros. Oye, Señor Jesús, sí, incluso muchas veces, que hasta nos decimos, ¿qué diría el Señor Jesús si te viera aquí haciendo esto, no? Pero Él está con nosotros también, Él está también con nosotros, y nuestra relación es como de un compañero, como de un hermano, que también está para entendernos, así como el Padre también, ¿no? Está para entendernos, está para, está para orientarnos también, y pues estamos estudiando precisamente lo que nos dejó el Señor Jesucristo, estamos estudiando en su palabra, en el Evangelio, estamos estudiando la vida del Señor Jesucristo y sus enseñanzas, sobre todo, pues las enseñanzas que Él tiene para nosotros. ¿Alguien más? Bueno, ya si no tienen, si tienen alguna duda, pues las podemos con mucho gusto ampliar. Y qué bueno que pues que el Señor haya hablado a nuestras vidas y qué es lo que necesitamos. Muchas gracias, Berna. Pues vamos simplemente a hacer una oración para concluir. Gracias por la palabra y que el Señor siga pues sembrando, ¿no? En nuestros corazones este verdadero arrepentimiento, porque es un ejercicio que no solo es cuando llegamos a los pies del Señor. Obviamente cuando llegamos a los pies del Señor hubo un arrepentimiento que cada uno de nosotros tuvo que tener. Sin embargo, es un buen ejercicio que debemos de hacer constantemente. Aun cuando el Señor nos perdona, tenemos que expresarle, y esto es como una relación de pareja, una relación en familia. No se vale nada más pedir perdón una vez, ¿no? Es decir, bueno, pues ya perdóname de aquí en adelante todas las veces que la riegue, ¿no? Sino, pues nos equivocamos constantemente incluso con Dios. Entonces, se vale decirle, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento porque hice esto, porque dejé de hacer aquello, porque no tuve una intención correcta en mi corazón, etcétera. Y en el verdadero arrepentimiento Dios nos fortalece. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Padre, gracias por la palabra hablada. Yo te pido que permanezca en nuestros corazones y dé fruto abundante, Señor, porque es tu palabra, Señor, porque no es palabra de hombre, Señor, sino es tu palabra vivificada, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos guardes, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a toda familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, familia. Dios les bendiga. Estaremos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas Gracias. noches. Igualmente. Buenas noches a todos. Saludos a todos.